Bienvenidos a De Magia y otras adicciones, el podcast en el que dos amigas hablamos de fantasía, libros, anime, películas y series y compartimos nuestras charlas sobre estos mundos mágicos con las hermosas almas caritativas que quieran acompañarnos. En cada episodio vamos a debatir sobre los universos, los personajes, las teorías y el lore o trasfondo de las historias que nos apasionan. Eso sí, advertencia. Este podcast es para adultos y vamos a hablar con spoilers, no solo del libro o la serie que elijamos, sino también de otras historias que usemos para comparar, especialmente en el universo de Sarah J. Maas, donde, por supuesto, que todo se entrelaza. La idea es hacer episodios cortitos para que podamos acompañarte en el colectivo camino al laburo o mientras haces esas tareas súper aburridas como lavar los platos, cuando no aguantás más en tu trabajo y querés un ratito de descanso. Cada capítulo va a tener secciones. La primera se va a llamar Abriendo el Grimorio, en la que vamos a hacer un mini resumen para los que aún no se decidieron a leer o ver lo que elijamos, y en donde cada una va a dar un pequeño rating acompañado de una reseña personal sin spoilers para incentivar a leer, ver o fingir demencia. ¿Por qué no? Pociones y venenos es la segunda parte, a donde nos vamos a sentar como señoras chismosas y hablar en profundidad de los personajes, los lugares y sacarnos las ganas de dar todas esas opiniones, ya sean controversiales o no. Seguramente sea controversial, Más que seguro va a ser controversial. por supuesto. Y bueno, y por último, el oráculo de las teorías es donde vamos a hablar sobre lo que creemos que va a pasar, teoría falopa, nuestras, de los oyentes y de internet, Por por supuesto. supuesto. Y también seguramente tengamos sección de vez en cuando de live casting para, viste, a veces uno sueña que cierto actor va a ser de cierto personaje Soñar un y poquito. sí, soñar no cuesta nada. Exacto. Ahora que más o menos ya saben cómo va a ser el programa, les vamos a contar un poco sobre las conductoras. Primero queremos aclarar que no somos conocedoras ni estudiantes de nada, no vamos a hacer análisis muy extensivos, razón por la cual nuestro podcast seguramente no dure demasiado, porque sí, porque conocemos otros que duran 3 horas, pero el nuestro no. Y la realidad es que somos dos caraduras que aman hablar y debatir sobre historias fantásticas con mucho humor. Nos denominamos adictas en el buen sentido de la palabra, ya que cada libro o capítulo de la serie nos va a dejar como, ¿cómo le decís vos, Yami? ¿Ese vacío o, Exacto, ese vacío o con una resaca? existencial. O resaca. Resaca me gusta mucho porque es esa cosa que te hace mal, pero que al mismo Necesitas tiempo más. como que necesitas seguir tomando para que la resaca no te pegue. Es como, necesitas seguir tomando para no sufrir, ¿no? Así que Exactamente. bueno, nada, ahora va a empezar Yami, que es mi compañera de aventuras, presentándose. Así que Yami. Bueno, yo soy Yami, soy una millennial que jamás va a decir su edad, no se preocupen, si se me escapa lo editamos. Mama gatuna, fan de Robbie Williams, pero extremadamente fanática de Sailor Moon. Adicta a la lectura desde muy chica, me encantaban las historietas, me acuerdo que mi abuelo me regalaba una, se llamaba Pimpa, Uy, se te eh, cayó el documento, amiga. creo que sí. Pero bueno, pasa. Pasa, desde chiquita la tele fue mi niñera, yo creo que para nuestra generación la tele fue nuestra niñera. Así descubrí que personajes marcaron mi vida como Serena Tsukino o Lina Invers. Pasé semanas viendo a Goku y a Freezer pelear en el aire, mi mamá diciéndome que estos no se morían más, viendo a los caballeros recorriendo las 12 casas, que era el camino más largo del mundo, aunque no tan largo como la cancha de Oliver. Mi adolescencia estuvo repleta de libros de romances juveniles, como Diario de un verano, y más tarde me alejé un poquito de esos romances, me acerqué más a la intriga, al suspenso, cuando me prestaron Código Da Vinci. Me acuerdo que me lo leí todo en un fin de semana y tuve que salir corriendo a comprar todos los libros de Dan Brown. La vida de adulto responsable después me alejó un poco de la lectura, pero jamás del cine y de la TV. Adicta a los superhéroes, principalmente a la fase del infinito de Marvel, La única que importa. la única que importa. El año pasado el BookTok me llevó a conocer a Cotar. No sabía muy bien qué era, me aparecía por todos lados, lo tuve que buscar y bueno, lo encontré. Para los que nos están escuchando y leyeron a Cotar, estoy segura de que su primera reacción, la segunda capaz. La primera fue conseguir el siguiente libro, pero la segunda fue seguro tratar de conseguir gente para sumar al culto que genera Cotar. Intenté con varias amigas, pero no hubo caso, no me dieron bola, hasta que pobre Puri cayó en mi estafa piramidal. Hola. Después de acotar, el vacío enorme que tuve fue tan, pero tan grande que tuve que leer, obviamente, Trono de Cristal.
caí nuevamente en el vacío, en la resaca que dijimos, porque despedirme de esos personajes que se habían convertido en mi familia, en mis compañeros, por los que estaba dispuesta a ir a la guerra, fue durísimo. Por suerte, Uri justo había terminado de acotar, empezamos a hablar de la saga de Empirio, la empezamos juntas, Fort Wayne, Empirio, Alas de Sangre, como les guste. Y después de tanto hablar de esos personajes, de nuestros novios y amantes ficticios, Y esposos, no nos ¿por qué no olvidemos de esposos. esposos? Dijimos, che, si hacemos un podcast, el chiste, bueno, se volvió medio una idea, la idea se volvió una obsesión y acá estamos, ¿no, Coequiper? Exacto, acá estamos, siendo las más manijas del mundo, porque esta idea empezó hace Manija. 2 semanas. Y yo soy Puri, aunque mi verdadero nombre es Priscila. A diferencia de Yami, yo sí voy a decir mi edad porque no me molesta. Tengo 33 años, pero según el día, bueno, tengo alma de niña o de señora de 70. Ya se Doy darán fe. cuenta. Ya se van a dar cuenta. Podemos decir que soy una obsesionada, apasionada de Japón y todo lo que tenga que ver con la cultura japonesa porque estudié eso en la facu. Al igual que Yami, la tele fue mi niñera, y honestamente lo sigue siendo hasta el día de hoy, que hace poquito me enfermé y ahí estaba mi tele y el tecito. Acá en Argentina, por suerte, se transmitía mucho anime en los canales para chicos y no tan chicos. Y bueno, me formé con Sakura, con Lucy y las Guerreras Mágicas. En fin, en mi casa no se leía tanto y no era una obligación leer, y yo era bastante mala en el colegio. Me Sé llevaba que no lo muchas creo. materias. Sí, O créelo sea, no porque es te veo. verdad. Todas mis amigas dan fe que era bastante mala en el colegio y para mí leer era sinónimo de hacer tarea, por lo cual era la peste. Tortura. Tortura total. Se preguntarán qué hago acá, ¿no? Porque bueno, es un podcast donde vamos a hablar de libros. Pero sí, resulta que a los 11 años me cambió la vida, porque llegó a mi vida mi mejor amiga, Male. Y bueno, yo un día fui a dormir a su casa, no sé si fue una de las primeras veces que fui a dormir a la casa, creo que sí. Y resulta que después de cenar toda la familia leía. Y cuando yo le digo, che, Male, vamos a jugar, después de cenar, como era temprano todavía, Male me dice, no, yo voy a leer. Y yo me quedé como, ¿qué? ¿Vas a leer? Y ella tipo, sí, voy a leer. ¿Pero no querés jugar? No. Bueno, buenísimo. Entonces le dije, ok, si tanto te gusta leer, por algo será, recomendame un libro y me dio Ella está encantada, que es un libro, es el primer libro que leí por placer. Ahí empezó mi adicción por una adicción que no sabía que tenía, ¿no? Por Harry Potter, sobre todo, hablemos de Harry Potter. Yo soy la Potterhead de esta pareja. Así como llegó Harry, llegó Narnia, llegó Eragon, llegaron muchos otros. Más tarde mi adolescencia llegó Crepúsculo. El tiempo pasó, Netflix, sucedió la facu, dejé de leer por placer y horrible. Tiempos difíciles. ¿Dónde están los violincitos? Necesitaba esa resaca en mi vida. Y ahí llegó Yami. ¡Olis! Este ser manija y mágico, nada, me impulsó a esto. Y como verán, manija, mensaje de voz que va, mensaje de voz que viene, ¡pum! Y tenemos un podcast. Tenemos un podcast, es así. Y ahora, bueno, ya hablamos demasiado, como que les contamos demasiado más de lo que querían saber. Les vamos a Nuestros contar un poquito de traumas. nuestros traumas. Esto va a ser terapia. Eh, Les vamos a contar un poquitito de qué se trata el podcast. Vamos a arrancar con una corte de rosas y espinas, acotar, el libro que nos trajo nuevamente a la lectura, se volvió nuestra adicción terapéutica. Los 2 primeros capítulos van a estar dedicados a Acotar y a Komov, el segundo de Acotar, y después vamos a hacer un pequeño break de libros para pasar a las películas. Queríamos hablar un poquito de K-Pop Demon Hunters y el fenómeno que armó. Luego probablemente cerraremos la saga de Acotar. Más adelante prepárense porque van a venir sagas como la de Imperio, de Rebeca Yarros, Trono de Cristal, porque tenemos que hablar de Trono de Cristal. Y en lo que respecta, por supuesto, y en lo que respecta al anime, nada, vamos a hablar de Frieren, de Diarios de una boticaria. Salieron muchos animes muy buenos estos años y con Yami, que nos conocimos hace 2 años, venimos hablando mucho del tema, así que van a estar. Pero bueno, también nos va a tocar viajar en el DeLorean un tiempito atrás y hablar de cosas que, o sea, porque hayamos empezado esto hoy no significa que no hablemos del pasado, así que Harry Potter va a estar, Por Sailor Moon va a supuesto. estar, porque es Yami, Sailor Moon, Sakura Card Captor seguramente también, y vamos a hablar de series también. También vamos a tener especiales con algunos que otros invitados. La idea es tener caraduras como nosotras, que se han enamorado perdidamente de alguno de estos libros, series o películas, y que nos encantaría que compartan esa adicción, tanto con ustedes como con nosotras.
Por último, queremos contarles que, por supuesto, estamos en redes. Este es el momento chivo en donde, Momento bueno, no lo chivo. podemos evitar. Es nuestro momento chivo porque, y sí, de alguna manera queremos que todo este esfuerzo, aunque sea lo escuche un alma. Con un alma estamos bien. Así que tenemos Instagram, TikTok, se llaman The Magia Podcast y nos ayudaría un montón si nos dan follow o un like, como decíamos nosotras en nuestros audios, ¿no? Parece chiste que lo estemos diciendo ahora en serio, ¿no? Mal. Click like and subscribe. Pero sí, es re importante para nosotras que alguien nos dé su apoyo, así no Alguien, nos uno. rompe el alma. Si nos regalan una review, si es buena, buenísimo, y si no, guárdensela en el bolsillo. Si no sabemos dónde viven. Bueno, ahora que ya saben quiénes somos, de qué se trata esto, esperamos que se sumen en esta aventura y nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerden, si te da felicidad, no es adicción, es terapia.